Vamos a explicar cómo se identifican las oportunidades y amenazas y cómo se las evalúa a través de la herramienta matriz F o de evaluación de factores externos del autor Fred David. Entonces, para hacerlo, vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar explicando cómo vamos a llegar a las oportunidades y amenazas. Por un lado, en el análisis externo tenemos que hemos hecho dos estudios de la industria o del entorno externo sobre el cual no tenemos control. En el análisis Pestel hemos identificado los factores del macroentorno político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Y en el análisis Porter hemos identificado los factores competitivos eh, del análisis Porter, ¿verdad? Poder de negociación de proveedores, rivalidad de los competidores, poder de negociación de los compradores, amenaza de nuevas entradas y amenaza de sustitutos. Estos dos análisis, estos dos estudios de investigación recogen factores externos sobre los cuales nosotros no tenemos control. Y por otro lado, en la parte interna, hemos investigado sobre los recursos y las capacidades de la empresa en el estudio desarrollado o denominado evaluación basado en recursos, y también hemos estudiado las actividades de la compañía, del proceso productivo y de soporte en lo que denominamos nosotros el análisis de cadena de valor. Con la información del análisis interno, nosotros hemos sido capaces de identificar fortalezas y debilidades y de evaluarlas en una matriz F. Y con toda esta información, lo que hemos hecho nosotros es, ahora sí, podemos identificar oportunidades y amenazas y posteriormente las podemos evaluar en una matriz de evaluación de factores externos o matriz F. Luego de eso, haremos un análisis de benchmarking con una matriz de MPC o de perfil competitivo, y con todo eso llegaremos a la formulación estratégica. Pero por ahora, en este video, lo que vamos a trabajar es la parte de las oportunidades y amenazas y cómo evaluarlas en una matriz F. Ojo con esto. Para llegar a formular oportunidades y amenazas, yo tengo que primero conocer el estado externo, que está plasmado en Pestel y Porter, y el estado interno, que está plasmado en las fortalezas y debilidades. Con eso yo puedo pasar a identificar oportunidades y amenazas. Perfecto. Entonces, vamos a establecer qué es una oportunidad y qué es una amenaza. El autor David las explica o las define de esta manera. Son coyunturas o circunstancias que permiten avanzar para cumplir la visión. Esas son las oportunidades. Y las amenazas son al contrario. Son factores que afectan el desempeño de la organización o el cumplimiento de su misión, visión, objetivos y estrategia, ¿verdad? Fíjense ustedes que las oportunidades y las amenazas me está diciendo que son factores, coyunturas o circunstancias del entorno externo sobre los cuales yo no tengo ningún control, que afectan a la organización. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de oportunidad y amenaza. Es entender cómo está mi organización y cómo puede enfrentar las circunstancias externas sobre las cuales no tiene control. ¿Ya? Y de allí salen las oportunidades o amenazas. ¿Ok? Una vez entonces que hemos definido oportunidades y amenazas, podemos ver algunos ejemplos. Y entonces vamos a ver ya más prácticamente de lo que estamos hablando. En pantalla nosotros podemos ver dos ejemplos de una oportunidad y una amenaza. Y fíjense ustedes que en la parte que está escrita en café, el factor externo, la coyuntura, la circunstancia es la misma. Es el acuerdo comercial con la Unión Europea que permite una desgravación arancelaria del 7% en la importación de vehículos. Es el mismo factor externo.
y ese mismo factor externo le afecta de dos maneras a una misma empresa. En el primer caso, para la empresa Autodelta es una oportunidad porque importa vehículos italianos a Alfa Romeo y entonces podrá bajar sus precios en esa medida volviendo su oferta más competitiva. Pero a la misma empresa también le afecta de manera adversa, volviéndose una amenaza, porque esta empresa también importa vehículos Mazda, que son de procedencia japonesa. Y entonces los precios de su competencia europea son los que van a bajar. Entonces fíjense ustedes aquí lo que queremos decir. Cuando hablamos de una oportunidad y una amenaza, estamos hablando de un cambio, una situación externa sobre la cual la empresa no tiene control, en este caso lo que está en café, el acuerdo comercial con la Unión Europea, y luego tenemos nosotros que explicar por qué es una oportunidad o por qué es una amenaza ya para mi empresa en particular o mi unidad de negocio en particular. Y eso es lo que está allí en verde. Y finalmente, entre paréntesis, vamos a referir de dónde sacamos esta información, ¿no? Entonces, eso es dos ejemplos de oportunidades y amenazas. Tenemos dos ejemplos más. De igual manera, lo que está en café describe la situación externa y en lo que está en verde explica por qué es una amenaza o por qué es una oportunidad para la empresa que yo estoy analizando o representando. Y en rojo, obviamente, tenemos la fuente, ¿no? De dónde salió. ¿Ya? Entonces, una oportunidad y una amenaza. Primero, hay que comparar lo que yo tengo como empresa frente al entorno externo, ese que no sobre el cual yo no tengo control. Y a partir de eso, yo tengo que explicar el factor externo y decir por qué es una oportunidad o una amenaza y referenciarlo. Listo. Cuando yo tengo ya identificadas oportunidades y amenazas, el siguiente paso es elaborar la matriz F. Básicamente es la evaluación de factores externos. Lo que quiero yo es evaluar esta lista de oportunidades y amenazas que desarrollé con anterioridad para tener una idea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comienzo? Bueno, la matriz F, como pudimos ver, junta la información de Pestel y Porter y tiene 5 pasos. Hacer la lista de factores de oportunidades y amenazas, asignar en la primera columna una ponderación, en la segunda columna una calificación, después multiplicaremos y sumaremos en la tercera columna, ¿no? Vamos a explicar. En primero, la lista es una lista de oportunidades y amenazas, ¿no es cierto? La idea es ser lo más específico posible, usar datos y cifras y, como vimos, explicar por qué este entorno externo, este cambio en el entorno externo, este factor externo es una oportunidad o una amenaza, ¿verdad? Y nuestra fuente es Pestel y Porter. Listo, entonces David en su texto ha identificado 7 oportunidades y 8 amenazas. Y luego abrimos 3 columnas, ¿verdad? En la primera columna, básicamente lo que queremos decir es ponderar cuánto afectan estas oportunidades y amenazas a la organización o a la industria. Es decir, lo que queremos saber o lo que queremos decidir o ponderar es cuáles son más críticas, pueden ser oportunidades o amenazas, para el curso de mi empresa o de la industria, ¿ya? Si es que hay oportunidades que son súper críticas para el desempeño de mi empresa, si es que aprovechar esa oportunidad marcaría un antes y un después en mi organización o en la industria en particular, entonces le doy una ponderación muy alta. De igual manera, una amenaza. Si es que esa amenaza podría acabar con mi empresa o podría afectar gravemente a la industria, tengo que darle una ponderación alta. Y si es que en realidad no es muy crítico, no es muy importante, entonces la ponderación debería ser baja. La suma de esa columna tiene que dar 1 en total. En el ejemplo, lo que vemos es que la ponderación más alta la tiene una amenaza, con un 12, ¿verdad? Y luego tenemos 9 aquí con una oportunidad. Ese es el valor más alto.
¿verdad? Entonces, el más crítico de todos es una amenaza y el segundo más crítico es la oportunidad número 5. Ojo, en la primera columna la suma me tiene que dar 1 y básicamente lo que yo estoy ponderando es qué tan crítico, qué tan importante es esa oportunidad, esa amenaza para mi empresa o para la industria en general. ¿Ya? En la segunda columna, yo asigno una calificación según la escala entre el 1 y el 4. Mientras en la primera yo califiqué qué tan importante o crítico era, en la segunda yo evalúo mi capacidad de reacción. ¿Ya? Yo, como empresa, como unidad de negocio, ¿estoy en capacidad de aprovechar esa oportunidad o estoy en capacidad de defenderme de esa amenaza? Puntaje alto, 4. Pero si no tengo capacidad de maniobra, si no tengo una capacidad para defenderme de esa amenaza o para aprovechar esa oportunidad, entonces tengo que tener una calificación baja. ¿Ya? Entonces, entre 1 y 4 califico todas las oportunidades y amenazas que yo he identificado, luego multiplico y finalmente sumo, ¿verdad? El puntaje que voy a tener va a variar entre 1 y 4, ¿ya? Si es que yo calificara todo con 1, es decir, independientemente de la ponderación, yo dijera que no tengo capacidad de maniobra, ni para aprovechar las oportunidades, ni para defenderme de las amenazas, todo 1, yo tendría un puntaje de 1. Por el contrario, si yo diría que tengo la mayor capacidad para aprovechar todas las oportunidades y todas las amenazas, si yo me califico con 4 en todas las oportunidades y amenazas, yo obtendría un puntaje de 4. Eso quiere decir que el valor más bajo que voy a obtener o que puedo obtener en una matriz F es de 1 y el valor más alto es de 4. Y básicamente, el punto medio es 2.5, ¿no es cierto? Y básicamente, la matriz F lo que hace es medir la capacidad de respuesta de la línea de negocio o de la empresa frente al entorno externo. Esto es clave, ¿verdad? Porque lo que yo he hecho básicamente es decir, bueno, ante estas oportunidades, ante estas amenazas, ¿qué capacidad de respuesta tengo yo como empresa? ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de la matriz F y ahora lo que vamos a ver es un ejemplo. En pantalla podemos ver un ejemplo de una matriz de evaluación de factores externos. Es para un grupo llamado Aciri Group, que se dedica al negocio de las gigantografías y el código SIU de esta industria es el C1811.0, ¿verdad? Entonces tenemos la primera oportunidad, dice la industria cuenta con varios proveedores del mercado. Esto es una oportunidad para Aciri Group, ya que hace que los precios de la materia prima sean bajos y exista menor poder de negociación de los proveedores, volviendo su oferta más competitiva. Esto fue obtenido del análisis Porter, cantidad de proveedores. Le han dado la ponderación correspondiente, le han dado una calificación de 2, y entonces así van construyendo la matriz F, ¿verdad? Son 5 oportunidades y 5 amenazas que han identificado, llegan a una suma o un puntaje de 2,29 y esencialmente lo que dijimos, ¿verdad? No posee los medios suficientes ni la capacidad de respuesta frente a las diferentes turbulencias u oportunidades que se pueden presentar en el entorno externo. Entonces, ese es un ejemplo de una matriz F y con eso concluimos. Muchas gracias.